Hola, bueno, voy a intentar explicar lo que es el taller 2 de física, en donde se habla de corriente eléctrica, resistencia y ley de Ohm. ¿Ok? Para la corriente eléctrica la podemos definir como la carga que pasa a través de un objeto, en simples palabras. ¿Ok? O sea, digamos que esto es un objeto o una entidad. Si esta entidad la conectamos a una fuente, ¿ok? O sea, la conectamos con un enchufe. Entonces la corriente eléctrica de esto estaría pasando hacia allá, lo cual indica que este cable permite el paso de los electrones o en sí de la electricidad hacia la entidad de la cual estamos conectando. ¿Ok? La corriente eléctrica la podemos se escribe en los problemas con la letra I y generalmente se mide en amperes, amperios o se representa con la letra A. ¿Ok? Ahora, la resistencia es lo contrario a la corriente eléctrica. Es la propiedad donde la entidad, el objeto, y dependiendo del material del cual está hecho, por decirlo así, que impide el paso de cierta cantidad de electricidad. ¿Ok? Esta se representa con la letra R y para poder calcularla se utiliza la siguiente fórmula. Se multiplica ρ multiplicado por L y se divide todo eso entre A. Ρ, ρ, que es una letra griega, es la resistividad del material del cual está hecho el objeto que estamos analizando. ¿Ok? O sea, dependiendo del material, que puede ser cobre, hierro, aluminio, platino, va a tener, por decirlo así, una constante en la cual nos dice que a cierta temperatura el, el, el material del elemento que estamos analizando va a tener cierta resistencia, ¿ok? Este se mide en valores de ohmios por metro. ¿Ok? Tenemos L, que es la longitud del objeto. ¿Ok? Longitud. Y este se mide en metros. Y por último tenemos A, que es el área del objeto. Esto lo podemos ver porque cuando tenemos un cable sabemos que es una línea, ¿no? Entonces, si partimos el cable por la mitad, vemos que si lo vemos de frente, o sea, así, vemos que es un círculo. Entonces, toda esa área, esa sección de ahí, sería el área. Y esta se mide en valores de metros cuadrados. ¿Ok? Y por último, ley de Ohm. La ley de Ohm es una relación que encontró un físico llamado Ohm, un físico alemán, en donde relaciona la diferencia potencial, el voltaje, con con los dos valores que acabamos de ver. La corriente eléctrica, o sea, la corriente eléctrica y la resistencia de un objeto, ¿ok? En otras palabras, sería que la diferencia potencial es lo mismo que multiplicar I por R, ¿ok? Y a partir de esto lo podemos utilizar para despejar, ya sea la I y o la R, para poder calcular el mismo, ¿ok? Generalmente es para la I, o sea que si uno despeja esta fórmula sería así. Y, o sea, la corriente eléctrica es igual a dividir el voltaje por entre la resistencia del objeto, ¿ok? Así que con esto ya podemos tener un concepto mucho más claro de lo que es el taller 12. Así que voy a explicar primero los problemas de corriente eléctrica y de resistencia, mientras que los de ley de Ohm los voy a poner en otro video aparte, ¿ok? Así que vamos a iniciar con el problema 2. Bien, ya tenemos el problema 2, en donde si leemos el libro nos dice lo siguiente. Determine la resistencia eléctrica que tiene un alambre de cobre de 378 metros de longitud y que tiene un diámetro de 1,750 milímetros. ¿Okay? Y también nos hace otra pregunta. ¿Qué corriente eléctrica
circula por el alambre si está sometido a una diferencia de potencial de 15 volts. Bueno, primero vamos a calcular la resistencia de este alambre, el cual nos dice el problema. ¿Ok? Así que si anotamos la fórmula para verificar qué es lo que tenemos, la resistividad de, en este caso, el cobre, es una constante que en este caso el profesor nos la dio en clase y que para el caso de los ejercicios también nos va a dar la resistividad. Así que por eso no hay que preocuparnos. Tenemos la L, tenemos la longitud que son 378 metros. Lo único que nos faltaría sería el área. Así que vamos a calcularla utilizando el diámetro. ¿Ok? Para calcular el área hay dos formas. El área es igual a multiplicar pi por el diámetro al cuadrado dividido entre 4. ¿Ok? Esa es una forma. La otra es, si en caso de que no nos dan el diámetro y nos den el radio, sería lo mismo que multiplicar pi por el radio al cuadrado. ¿Ok? En caso de que no sepan qué es el diámetro y qué es el radio, vamos a hacer un círculo aquí. El diámetro sería cualquier línea que vaya desde un punto hasta el otro de una circunferencia, un círculo. Pues, ¿ok? Mientras que el radio sería únicamente desde la mitad hasta cualquier punto de la circunferencia del círculo. ¿Ok? En este caso nos dan el dato del diámetro. Así que vamos a hacer dos cosas. Primero, convertir esto de milímetros a metros y a partir de ese dato lo utilizamos con esta fórmula de acá para obtener el área. ¿Ok? La forma más sencilla sería utilizando notación científica, que sería 1,750 por 10 a la menos 3 metros, porque como dice aquí el sufijo es mili y para eso se utiliza la notación de que es por 10 a la menos 3. Déjame borrar este menos 3. Ahora sí. ¿Okay? Ahora vamos a calcular el área. El área ya sabemos cómo es la fórmula. Pi multiplicado por el diámetro cuadrado dividido sobre el entre 4. Ahora, reemplazamos los valores. Pi los podemos dejar así, pero ya sabemos que es 3,14. ¿Ok? Multiplicado por el diámetro que es 1,750. 1,750 por 10 a la menos 3 metros. ¿Ok? Y todo eso hay que elevarlo al cuadrado. ¿Ok? Ahora, eso se divide entre 4. Ahora, si ponemos todo eso en la calculadora, nos va a dar un resultado de 2,40. 2,40. Aquí vamos a ver una cosa. Como este exponente está multiplicando a todo lo de adentro, eso incluye tanto al exponente menos 3 y al exponente invisible del metro. Así que multiplicamos 2 por 3, nos va a dar 6. Y como es más por menos, sería menos 6. ¿Ok? Ahora, para el caso del metro, sería 2 por 1, nos va a dar 2. Y como es más por más, sigue siendo signo positivo. ¿Ok? Así que esta es nuestra área. A partir de esa, vamos a utilizarla, todo esto de aquí, para la fórmula de la resistencia. ¿Ok? Ahora voy a borrar esto un momentito. Y reemplazamos los valores de la fórmula de la resistencia. R es igual, en este caso la resistividad del cobre es de 1,68 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. ¿Ok? La longitud ya la tenemos, es 3,78. 378 metros. ¿Ok? Ahora abrimos signo de fracción y ponemos el área que acabamos de calcular, que es 2,40 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. 2,40 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. ¿Ok? Si vemos bien en la fórmula,
vemos que se cancela estos metros cuadrados, que nos indica que son metros por metros. Entonces, se cancela estos 2 metros con este y con este. Y nos queda únicamente la unidad en ohmios. Así que el resultado de esto al final nos daría 2,64 ohmios. ¿Ok? Ya tenemos ahora la resistencia del alambre. ¿Ok? Lo voy a anotar acá. 2,64 ohmios. Ahora nos falta buscar la corriente eléctrica si tenemos una diferencia potencial de 15 volts. ¿Ok? Para ello utilizamos la fórmula de la ley de Ohm. El voltaje es igual a la corriente eléctrica multiplicado por la resistencia. ¿Ok? Tenemos ya como datos conocidos el voltaje, que son 15 volts, y la resistencia, que son 2,64 ohmios. Así que vamos a despejar la I de aquí, que es la I. Así que pasamos la R para el otro lado, y como está multiplicando, pasa dividiendo. Sería entonces el voltaje dividido entre la resistencia, perdón, es igual al, a la corriente eléctrica. Reescribiéndolo mejor sería así. O sea, nada más cambiamos el orden así y es lo mismo, ¿ok? Ahora vamos a reemplazar los valores. ¿Ok? Arriba iría nuestra cantidad en volta, que son 15 voltios. Voltio, volta es lo mismo. Y abajo iría la resistencia, que son 2,64 ohmios. 2,64. Al final eso nos da una, una corriente eléctrica de 5,68 amperios. Esa sería nuestra ese sería nuestro valor de corriente eléctrica, 5,68 amperios. ¿Ok? Y ya con esto sería el problema 2. Así que vamos a pasar al problema 3, que es muy similar. ¿Ok? Es algo similar a este problema. Bien, el problema 3 nos dice de la siguiente forma. ¿Qué longitud se debe tomar para obtener una resistencia de 3,20 si si tenemos un cable cuyo diámetro es de 0,45 milímetros? ¿Ok? Tenemos la resistencia y no tenemos el área, pero sí tenemos el diámetro. ¿Ok? Y nos mandan a buscar la longitud de un cable. ¿Ok? Podemos utilizar la fórmula de la resistencia. ¿Ok? Y tendríamos que entonces despejar la L, la longitud, para poder buscarla. ¿Ok? Pero primero hay que verificar si tenemos las unidades, los valores necesarios. Recordemos que en este caso la resistividad es una constante que en este caso el profesor la brindó en clase. No tenemos la longitud, tampoco tenemos el área, pero sí tenemos la resistencia, que es 3,20. Así que vamos a calcular el área a partir del diámetro, que es 0,45 milímetros. ¿Ok? Recordemos que para calcular el área, en este caso tenemos diámetro, así que podemos utilizar la fórmula pi multiplicado por el diámetro dividido entre 4. Ahora reemplazamos sus valores. Pi multiplicado por esta unidad hay que transformarla ya sea a notación científica o simplemente a metros. En notación científica sería 0,45 por 10 a la menos 3 de milímetros. Y hay que elevarla al cuadrado. Y por último, se divide todo eso entre 4. Al final, el área nos daría un valor de 1,6 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Recordemos que aquí se multiplican los exponentes y por eso es que da por 10 a la menos 6 y metros al cuadrado. ¿Ok? Ahora sí ya tenemos el área. Podemos utilizar la fórmula de la resistencia, pero primero hay que despejar la longitud para poder buscarla. ¿Ok? De una forma matemática podemos hacer lo siguiente para despejar
el área la pasamos al otro lado y como estaba dividiendo pasa multiplicando ahora a la resistencia, mientras que la permitividad, perdón, la resistividad y la longitud se quedan igual. Ahora, como estamos buscando solamente la L, la resistividad pasa al otro lado dividiendo, ¿ok? Sería entonces la resistencia multiplicada por el área dividida entre la resistividad, eso nos da igual a la longitud, ¿ok? Ahora voy a escribirlo mejor. Sería entonces acá de este lado, longitud es igual a la resistividad por el área dividido entre la resistividad de, en este caso, un alambre de aluminio, ¿ok? Debo escribirlo acá, AL. Vamos a reemplazar los valores. Tenemos la resistencia que es 3,20 ohmios multiplicado por el área que acabamos de calcular, que es 1,6 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. 1,6 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Y por último, la permitividad del aluminio que el profesor nos dio en ese momento y es 2,81 por 10 a la menos 8, perdón, por 10 a la menos 8 ohmios por metro. ¿Ok? Y en este caso se cancela ohmios con ohmios. Y uno de los metros de aquí se cancela con el metro de acá. ¿Ok? Y así nos da el valor en metros, la longitud en metros, que sería un total de 18,2 metros. ¿Ok? Esta sería la longitud necesaria para que un cable de aluminio de 0,45 milímetros tenga una resistencia de 3,20. ¿Ok? Ahora vamos a pasar al problema 4. Bien, el problema 4 es un poco más sencillo que los otros dos que hemos visto. En este caso nos dice, un pedazo de cable tiene una resistividad de 22 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. ¿Okay? Una longitud de 2,50 metros y un área de sección transversal de 2,95 por 10 a la menos 7 metros. ¿Okay? En el libro, el problema original no nos pregunta nada, pero el profesor nos manda a buscar la resistencia, perdón. Así que directamente podemos utilizar ya la fórmula de la resistencia. ¿Okay? La resistencia es igual a la resistividad multiplicada por la longitud y dividida entre el área. Así que colocamos todo eso porque ya tenemos los datos. Tenemos la resistividad aquí, la longitud y el área. Así que reemplazamos 22, aquí 22,0 por 10 a la menos 8 ohmios por metros de la resistividad multiplicados por la longitud que son 2,50 metros. ¿Okay? Ahora, eso lo dividimos entre el área que es 2,95 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Aquí en este caso, estos 2 metros de aquí, okay, ya sabemos que aquí cuando nos da al cuadrado es metro por metro. Entonces, este metro de aquí cancela este y este otro también cancela el otro metro. Entonces se cancelan los dos. ¿Ok? Y nos queda el resultado en ohmios, el cual es 1,86 ohmios. Esta sería la resistividad si resolvemos utilizando todos estos datos. 1,86 ohmios. Ahora vamos a pasar al problema número 5, donde vamos a ver una fórmula un tanto distinta. ¿Ok? En el problema 5 nos dice lo siguiente. Un alambre de un termómetro de platino
que a 20 grados Celsius tiene 10 ohmios, llega a 18 ohmios cuando se calienta este cable de platino. Encuéntrese la temperatura del horno, ¿ok? Aquí en este caso estamos hablando de resistencia todavía, pero hay un factor importante. Cuando la resistencia, si mal no me equivoco, cuando hay temperatura y se expone un elemento a más temperatura, la resistencia aumenta, ¿ok? Si mal no me equivoco. Y si fuese en caso contrario, o sea, se disminuye la temperatura, la resistencia disminuye. En este caso, estamos viendo un caso en donde se le agrega más temperatura debido a que la resistencia aumenta. ¿Ok? Así que nos toca buscar cuál sería esa temperatura final si antes teníamos 20 grados y 10 ohmios. Y al final, como se introdujo el cable a un horno, aumenta la resistividad, la resistencia, a 18 ohmios. ¿Ok? ¿Cómo podemos calcularla? Bueno, hay una fórmula de la resistencia que es así. La resistencia final es igual a la resistencia inicial multiplicado por 1 más alfa, y ese alfa se multiplica por la diferencia de temperatura, ¿okay? la diferencia o incremento o disminución de la temperatura. ¿Okay? Este alfa es, por decirlo de un modo, es un coeficiente de temperatura que tiene el elemento, ¿okay? Que tiene el material del cual está hecho del cual está hecho en este caso un cable, ¿okay? Así que vamos a utilizarlo para calcular la temperatura final, o sea, en este caso perdón, en este caso vamos a usarla para calcular la temperatura final, ¿ok? Como datos podemos anotar, tenemos la resistencia final que es 18 ohmios y la resistencia inicial que son 10 ohmios, ¿ok? Eso se multiplica por 1 más la constante de, perdón, el coeficiente de temperatura en el platino es 0,000, perdón, 0,003,851 grados Celsius a la menos 1. Y se multiplica por, déjame escribirlo acá abajo, la temperatura final menos la temperatura inicial, que son 20 grados, ¿ok? 20 grados Celsius. Ya. Esto es lo que tenemos hasta el momento. Entonces, lo que tenemos que despejar es la temperatura final. ¿Ok? Primero, resolvemos este valor. A ver. Primero, vamos a despejar la resistencia inicial. Vamos a pasar al otro lado para tener factores comunes los factores comunes ordenados en un solo lado. Entonces, sería así: 18 ohmios dividido entre 10 ohmios, ok, eso es igual a 1 más, ponemos acá 0,003.851 grados Celsius a la menos 1. Eso se está multiplicando con la diferencia de temperatura, que es temperatura final menos 20 grados. Menos 20 grados Celsius. ¿Ok? Los cuales hasta el momento no sabemos cuáles son. ¿Ok? Ahora vamos a pasar este 1 para el otro lado. ¿Ok? Entonces sería toda esta fracción otra vez. 18. Voy a escribirlo un poco más para acá para que me dé más espacio.
que sería 18 ohmios sobre 10 ohmios, y todo eso se resta 1, porque este 1 que está positivo pasa al otro lado negativo. Ahora tenemos esta operación de aquí con esta operación de acá. ¿Ok? Ahora que ya tenemos el 1 para el otro lado, este valor de aquí va a multiplicar tanto a la temperatura final como a la temperatura inicial. ¿Ok? Así que sería este valor de aquí multiplicado por la temperatura final es igual a 0,003851 temperatura final. No, perdón. Este valor en grados Celsius a la -1 multiplicado por TF. ¿Ok? Porque no se puede multiplicar así fácilmente. O sea, un valor con letras no se puede multiplicar. Ahora, multiplicamos todo este valor por menos 20. Ya sabemos que más por menos nos va a dar menos. Y eso nos daría un valor de 0,07702. Aquí en este caso se cancela estos grados Celsius con el otro, ¿ok? Y por eso es que el valor de aquí no tiene grados Celsius. ¿Ok? Ya lo tenemos así. Ahora vamos a ver. Vamos a restar este valor de acá. ¿Ok? Sería... no, vamos a dividirlo, es la cosa. ¿Ok? Esto sería... Esto si lo dividimos es igual a 1,80. Voy a borrar esto de aquí. ¿Ok? 1,80 y aún sigue el menos 1 restando. Aquí sería ohmios menos 1 igual. Escribimos todo esto de nuevo. 0,003851 Celsius a la -1 por TF, temperatura final, menos 0,07702. ¿Ok? Ahora lo que hacemos es que vamos a despejar TF. ¿Ok? Esto lo vamos a despejar. Como está multiplicando con este valor de aquí, vamos a pasarlo al otro lado dividiendo. ¿Ok? Entonces nos quedaría... Esto lo vamos a poner entre paréntesis 1,80 ohmios menos 1. Y se divide entre este valor de acá, que es 0,003851 Celsius a la -1. ¿Ok? Y este valor que está acá va a pasar al otro lado sumando para poder despejar la temperatura final. Entonces sería más 0,07702. ¿Ok? Eso es igual a temperatura final. Vamos a resolver esto de aquí primero. 1,80 ohmios menos 1 nos va a dar al final, voy a escribirlo acá, nos va a dar al final 0,80 ohmios. ¿Ok? Y a partir de aquí podríamos cancelarlo. ¿Ok? Aunque en realidad se cancela cuando se dividió con el 18,0 entre 10. Ok, ahí se cancelan el ohmio. Ok, se me olvidó recalcar ahí, pero podemos dejar de escribirlo aquí en este caso. Ahora, esto se tiene que sumar con 0,07702 y todo el resultado de eso se tiene que dividir entre 0,0038851 Celsius a la -1. ¿Ok? Así que esto lo podemos resolver directamente o se puede resolver este con este primero y luego el resultado se divide para que al final nos dé una temperatura final de 21 grados Celsius. ¿Ok?
Esto nos quiere decir que cuando la temperatura aumenta de 20 a 21 grados Celsius, la resistencia de un cable de platino va a aumentar de 10 ohmios a 18 ohmios. ¿Ok? Este sí sería el problema más complicado del, del taller, por decirlo así, en mi opinión. ¿Ok? Ahora vamos a pasar al problema 6, el cual se utiliza esto mismo, pero es un poco más sencillo. Este problema nos dice lo siguiente. El problema 6 nos da, nos da un alambre de hierro que tiene cuando está a una temperatura inicial de 0 grados Celsius, tiene una resistencia inicial de 5,0. Resistencia inicial de 5,00 ohmios. ¿Okay? Y nos pregunta, ¿qué resistencia? Ya ahí sabemos que es la resistencia final. Tendría puesto al rojo, o sea, una temperatura final de 1100 grados Celsius. ¿Ok? Tenemos temperatura inicial y temperatura final. Y tenemos la resistencia inicial. Nos falta buscar la resistencia final. ¿Ok? Así que vamos a usar la fórmula que usamos en antes, que sería la resistencia final es igual a la resistencia inicial multiplicado por 1 más alfa, o sea, ¿cómo se dice? Alfa, que sería nuestro coeficiente de temperatura del material, multiplicado por la diferencia de temperatura. ¿Ok? Entonces, ahora ponemos los datos conocidos, que son la resistencia inicial, 5,0 ohmios, multiplicado por 1 más, en este caso, alfa vale 12 por 10 a la menos 6 Celsius a la menos 1. ¿Okay? 12 por 10 a la menos 6 Celsius a la menos 1. ¿Ok? Y eso se multiplica con la diferencia de temperatura. O sea, restar la diferencia final con la diferencia por la temperatura inicial con la final. ¿Ok? Bueno, es al revés. O sea, este se resta con este. ¿Ok? Y como sabemos que es 0, nos va a dar una diferencia de temperatura de 1100 grados Celsius. ¿Ok? Ahora, esto lo vamos a multiplicar con este. Sería entonces que la resistencia final es igual a 5,0 ohmios. Eso se multiplica, tendríamos 1 más 12 por 10 a la menos 6 Celsius a la menos 1 multiplicado por 1100. Si uno quiere podemos hacer todo esto usando la calculadora, pero al final el resultado de multiplicar este con este nos va a dar 0,0132, en este caso sin los grados Celsius, ¿ok? Porque aquí en este caso cuando se multiplica este con este se cancelan y nos dejaría esta suma de acá. ¿Ok? Ahora sumamos 1 más 0,0132, sería así. Resistencia es igual a multiplicar 5,0 ohmios por 1,0132. Ahora, eso lo multiplicamos con el valor de los ohmios y al final, voy a escribirlo acá, al final nos va a dar un resultado de 5,066 o redondeando 5,07 ohmios. Ok, ese sería nuestro resultado. Y bien, esos serían todos los problemas. Bueno,
problemas 2, 3, 4, 5 y 6 del taller 12, donde vemos problemas relacionados con la resistencia y la corriente eléctrica de diferentes cables o alambres, ¿ok? Ahora voy a hacer los problemas 7, 8 y 9 que hablan sobre la ley de Ohm.